Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a su programa Argumentos. Quien le habla, el pastor Gary Ortiz. Estamos en Televida, donde la fe cobra vida. Y aquí me encuentro bien acompañado de Diego. Diego, bienvenido. Gracias, pastor, bienvenido también. Estoy contento de estar nuevamente con ustedes. Este programa promete realmente. Hay bastantes temas controversiales que van a ser tocados en este tema, ¿no? Sí, hablando de controversia, hoy tenemos otro tema a compartir y haciendo nuestros estudios e investigaciones, vamos a compartir hoy día acerca de la evolución y la fe. ¡Oh, qué temita! La evolución y la fe. ¿Qué entendemos por evolución? Bueno, de la fe seguramente la mayoría puede tener una idea. Y de la evolución por seguramente cuestiones del colegio. Ahora, ¿se contraponen? Fe, evolución, son contrarios. ¿Qué dice el equipo científico? Y qué dice, por supuesto, la escritura al respecto. Entonces, esta noche quisiéramos animarles a que usted pueda siempre tomar en cuenta estos temas y no se escriba para que al final tal vez podamos tener un tiempo de contestarle. Así que muy agradecidos por sus preguntas, muy agradecidos por sus comentarios. Ahora, déjame decirle que hace un buen tiempo atrás, seguramente en los libros escolares, la mayoría de nosotros hemos visto a la figura de un primate, un simio o un mono, y que va a través de diferentes etapas, va evolucionando hasta que llega a ser hombre. Déjeme decirle que eso apareció en una revista. La revista que tenía por nombre, es uno de los volúmenes de Live Nature Library, y el antropólogo Clark Howell fue el autor de ese libro. Y él advirtió que no se debería tomar como una progresión de una especie a otra. Pero no le hicieron caso. Y más bien esto quedó como un material para enseñanza en las escuelas. Y si hablamos de creación, tenemos que ir al Génesis. Y en el Génesis encontramos cómo Dios hace posible la vida, cómo Dios crea la vida. Y entonces Dios dice y es hecho. Dios da una palabra porque dice, por su palabra fue creado todo. Y entonces Él lo dice y es hecho. Hágase la luz y fue hecho. Así que, Diego, ¿qué te parece estas dos posiciones? El creacionismo y la fe, obviamente, pero hablando de evolucionismo. El evolucionismo creo que podría verse también como un mito narrativo, ¿no? Básicamente porque a partir de la idea de que el ser humano procede de un conjunto de procesos, ¿no? Biológicos, de selección natural, ¿no? Y procesos aleatorios, se da una manera de vivir. Y se habla de que toda narrativa sobre orígenes vendría a ser como un tipo de mito, ¿no? En el sentido general, ¿no? Entonces vendría a poder podría yo decir, ¿no? Que la evolución es un mito cosmogónico, ¿no? Ajá. Podría llamarse de ese tipo también, pero para poder entrar al asunto científico, creo que también tenemos que llamar al evolucionismo como un paradigma, es decir, un modelo explicativo Ujú. de cómo se puede entender la variedad de especies que hay, ¿no? En el universo y por qué se puede ahora ver que hay ciertas secuencias genéticas muy similares en muchos, ¿no? Muchos Claro. animales, ¿no? Incluso ser humano, ¿no? Se tiene secuencias genéticas que favorecen ciertas habilidades, ¿no? En algunos animales y también en otros, ¿no? Entonces, me parece que este es un asunto que seguramente los biólogos que nos están viendo podrían de repente presentar algunos comentarios, ¿no? Porque Claro, nosotros somos, obviamente aceptamos nosotros nuestras limitaciones también claro. porque somos, ¿no? Teólogos. Hacemos nuestra tarea, Hacemos así nuestra es. tarea de todas maneras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evolución, casi siempre se va pensando en esa parte biológica, ¿no? Exacto.
entendemos entonces que las personas que tienen como postura el evolucionismo o la evolución, están pensando en que las moléculas, ¿no? Se van convirtiéndose en persona a través del tiempo. ¿Qué tiempo? Miles y millones de años. Bueno, eso es a lo que nos lleva la evolución. Pero eh, esos miles y miles de millones de años, ¿no? Realmente nos dan un resultado propio de lo que uno puede decir, sí, hay una transformación. Bueno, ahí está un poco la fe tal vez de quien cree en la evolución, ¿no? Que a través de sus miles y millones de años piensa, cree que ha sucedido este evento de las moléculas a algo tan maravilloso y tan bonito, tan fantástico como es el ser humano. Entonces, hablamos de evolución, también hablamos de algo cosmológico. Es decir, estamos hablando de una parte del Big Bang, o se ha estudiado esto, hubo una explosión, por así decir, y entonces de esta gran explosión vino entonces la vida. La otra parte, la parte obviamente que estamos diciendo biológica, que de las moléculas se puede producir también esa vida, ¿no? Una evolución a través de la biología. Y también existe este otro criterio el criterio de esta evolución que a partir de la materia que se juntó, luego se enfrió, luego el agua lo desplazó y entonces hubo esa materia que se enfrió, produjo la vida. Estos son básicamente algunas de las ideas que se propugnan en la evolución. ¿Qué te hace pensar estas ideas de... Creo que estas ideas tienen una base filosófica llamada materialismo, ¿no? Como ya pudimos verlo en capítulos anteriores. Así es. El materialismo indica, ¿no? Enseña que el fundamento de la realidad es la existencia material, básicamente, ¿no? La materia, todo se explica dentro del universo. No puede haber una explicación que esté fuera del universo. Todo tiene que surgir de sí mismo, ¿no? Como que todo es autoexistente, todo tiene un potencial para formarse a sí mismo, y eso también no debería ser la excepción en cuanto a la vida natural, ¿no? Los seres orgánicos, ¿no? Entonces, el evolucionismo básicamente tiene un fundamento netamente materialista, ¿no? Materialista. Materialista, pero también hay que recordar que esto que mencionó Pastor de los átomos, ¿no? Las De las moléculas, etc. moléculas, todo esto, eso no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya lo sostenían muchos filósofos de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, Anaxágoras, Demócrito, Epicuro, ¿no? Ellos sostenían una postura Claro. atomista, se conocían, ¿no? Los atomistas, que decían que toda la diversidad que se puede ver en un universo viene de un choque de partículas, ¿no? De choque de átomos, básicamente, que en distintos movimientos aleatorios al azar generaron distintas formas de existencia, ¿no? Ya sean Claro. rocas, ya sean seres vivos, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que hacen muchos científicos es dar por sentado esa clase de narrativa, esa clase de visión del mundo, ¿no? Que hay, todo está sostenido por moléculas, Sí. ¿no? Todo al azar, Ah, ¿no? Entonces creo que me parece que se tiene que analizar también las posturas científicas desde su base filosófica, correcto. porque cuando se habla de la ciencia, hay un problema con la gente cuando hablan de ciencia. Piensan que la ciencia una entidad incambiable, ¿no? Como que inmutable, una autoridad por encima de todos los seres humanos, como si fuera un ser vivo, como si fuera una persona, Y al la final es Dios, ciencia. porque ¿No? estamos creyendo en que la ciencia tiene respuesta para todo, Exacto, y ¿no? lo cual no es cierto. No es cierto, Mm, porque la ciencia en sí, lo que podría decir mm, un filósofo, un crítico social llamado George Lukács, ujú. que da la casualidad que es marxista incluso, Ah, él decía que hay algo que se llama la reificación, que es hacer de algo abstracto, ¿no? De algo que simplemente es parte del lenguaje, hacerlo como un ser viviente, como algo que tiene vida propia e ignora aquello que trata de representar por medio del lenguaje. Entonces, eso es lo que se ha hecho con la ciencia, ¿no? La ciencia, conocer a la ciencia, no es que la ciencia dice algo.
los científicos dicen algo, los científicos dentro de un grupo dominante de científicos, ¿no? Porque hay científicos que también son marginados por tener ciertas posturas que no están en conformidad con los que están en el grupo dominante, ¿no? En el grupo que tiene el apoyo también de ciertas universidades, ¿no? Que tienen también el respaldo de ciertas potencias mundiales, ¿no? Claro. Entonces creo que esta cuestión de la ciencia dice esto, la ciencia dice el otro, creo que también es un asunto de ideología que está introducida en ciertas instituciones con bastante influencia mundial, ¿no? Así es. Entonces hay que reconocer también por qué nosotros le damos crédito a ciertas Ujú, ideas y a otras no. ujú. ¿Por qué hay científicos que aceptan tales posturas y no otras? De repente algunos tienen temor a quedar también marginados por proponer cosas nuevas o algunos simplemente, ¿no? Prefieren simplemente asimilar, ¿no? Lo que es más, considerado más sofisticado, ¿no? Entonces, Ciertamente. me parece que eso también es un problema. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado con cuando se habla de la Sí, ciencia, ¿no? exactamente. Bueno, y hay que recordar que los premios Nobel, pues, han sido también muchos de estos hombres de ciencia, mujeres también de ciencia, ¿no? En su mayoría, el 80% de ellos eran teístas, como decíamos en la reunión pasada o en el tema pasado, pero el 65% de ellos son cristianos. Esa es la cosa que nos llama la atención. El 65% de ellos son cristianos. Quienes más hacen ciencia, en todo caso, son los propios Cristianos. cristianos, bueno, teístas y cristianos, ¿no? Y no estamos en contra de la microevolución, Ujú. ¿no? Ni menos en contra de la ciencia, al contrario, sabemos que la medicina tiene una gran ventaja. La penicilina, cuando se descubrió Alexander Fleming, creo que Ujú. estoy recordando, ¿no? Que descubre la penicilina por casualidad. Dejó su cultivo abierto y le cayó una partícula ahí y encontró la Pasteur penicilina. también, ¿no? La pasteurización también de También. Pasteur, ¿no? Entonces, era gente que se dedicaba pues a hacer ciencia y a buscar, pero pienso yo que la gracia y la bendición de Dios es ayudarles obviamente a descubrir algo importante o hacer algo importante, ¿no? Nikola Tesla era cristiano Nikola también. Tesla, por ejemplo, también. Entonces, no estamos en contra de la microevolución, lo que estamos en contra es de la macroevolución. La microevolución tiene su lugar y a veces esta microevolución como que se quiere llevar a la macroevolución. La microevolución significa que uno puede mejorar, por ejemplo, las vacas lecheras. Si uno quiere mejorar la productividad de esa leche o de esa vaca, una mejor vaca, una mejor producción de la leche, entonces uno puede hacer un trabajo con estas vacas y hacer que mejore su calidad, que mejore también la característica de esta vaca. Entonces, pero no, cuando hablamos de macroevolución, ya estamos hablando de un cambio total. Entonces, estamos hablando de algo más inmensamente grande y eso no se ha dado todavía en el descubrimiento científico. Lo micro se ha dado, lo macro aún no. Claro. Las especies en transición, que es lo que más, el punto más débil, digamos, más flojo de la narrativa evolucionista, el paradigma evolutivo, mejor dicho, Ujú. es que no hay especies, o sea, no se ha hallado fósiles de especies en transición, ¿no? Se habla también acerca de que cómo pasa una especie a otra, ¿no? Y la respuesta que se suele dar es que es los millones de años, ¿no? Los famosos millones de años. Y hay un teólogo que también él estaba muy familiarizado con el asunto del evolucionismo, incluso era bastante, Mm. como se dice, amigable, podría decirse, con los evolucionistas, ¿no? Y en sí un cristiano debe ser amigable Amable con sus con todos, posturas. ¿no? Las posturas que pueden diferir con nosotros. Pero él hizo una biografía de Darwin. Ujú. Y en una parte de esa biografía, él menciona también lo que él tenía en contra de la teoría de la evolución. Y era que si un organismo no tiene la capacidad intrínseca de cambiar, aunque pasen millones de años, no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo porque no tiene dentro de sí mismo la capacidad para hacerlo. Mm. Además, si es que un organismo pierde
aquellas propiedades que hacen que pueda sobrevivir. O sea, si pierde, por ejemplo, un ser, por ejemplo, que tiene de repente la capacidad para moverse en lugares llenos de humedad, ¿no? Imagínese que se va a un lugar donde está seco, obviamente va a morirse, ¿no? Y por más que tenga hijitos y millones de años pasen, van a seguir muriendo, ¿no? Entonces creo que este asunto de la secuencia genética, Sí. que se trata de decir que, sí, que todos tienen un ancestro común, una célula inicial que generó todo lo demás, ¿no? Como dicen, hay un caldo, ¿no? Inicial que genera todos los diversos seres vivientes desde el agua, ¿no? Todo eso y empiezan a formarse. Eso también tiene como su principio de que esta variedad de seres están en un constante cambio interno, lo cual haría que mueran, ¿no? No podrían tener ese cambio interno, morirían, ¿no? Entonces, creo que la evolución no está respaldada en sí por evidencia sólida, sino está más bien sosteniendo que tiene que haber un ancestro común, pero no sostienen que hay un creador común. Ujú. En sí, lo que el cristiano sostiene es que hay un creador común. Por Exacto. ejemplo, si yo tengo un estómago y un corazón similar al de un chimpancé, no quiere decir que yo tenga una relación genética con ese chimpancé. Podría ser que Dios estableció que los mismos componentes que forman un corazón en un chimpancé o en un perro estén presentes también en mí para formar ese órgano que llamamos corazón y que pueda bombear sangre a todo mi cuerpo. Entonces creo que el problema con muchos evolucionistas es que caen en la falacia del argumento abductivo. Ujú. ¿Cuál es el argumento abductivo? Es que cuando, por ejemplo, tienes un argumento A, si pasa A, sucede B, ¿no? Si pasa A, sucede B. Eso te indica, ¿no? La Un poco premisa. la lógica, Pasa ¿no? A, Mm. sucede B. Entonces, si tienes B, B no implica que antes ha estado A, podría haber estado otra cosa. Ujú. Pero el evolucionista sostiene que siempre tiene que estar A antes. Por ejemplo, si yo digo algo más concreto para que la gente Mm. entienda. Si yo digo, eh, cada vez que llueve, la pista se moja. Hoy día vi que la pista está mojada. ¿Acaso eso me indica que ha llovido? No, podría haber pasado un camión cisterna, ¿no? Y lanzar agua a toda la pista, y por eso está mojada, ¿no? Entonces Sí. podría haber otras explicaciones, pero el problema Exacto. con el evolucionismo es que no quiere aceptar posibles explicaciones, Así sino es. hacer una teoría de la teoría de la teoría. Entonces, ese es el problema. Y por eso hay tantos también, Mm. tantas variedades de evolucionistas, Así porque es. ellos tienen sus diferencias Tienen entre sus ellos, ¿no? propias diferencias. Tienen sus conflictos. Y entonces, Mm. me parece que eso se tiene que mostrar, se tiene que tratar de eso, porque, o sea, la gente piensa que solamente hay una teoría de la evolución y que tiene que ser aceptada. No, hay varias Mm. teorías de la evolución, no hay varios científicos, incluso hay gente que se considera creyente y que sostiene, ¿no? También la teoría de evolución, Parte, sí. en parte, ¿no? Hay Una parte de hay creyentes. cristianos entonces evolucionistas. También hay, ¿no? Hay creacionismo evolutivo, todo eso, ¿no? Pero en sí, Sí. ese tipo de teorías Mm. tienen una teología detrás, Ujú. la que se conoce como el panenteísmo. Claro que sí. El panenteísmo es lo que los lleva a sostener eso y también el deísmo Mm. en otros casos, ¿no? Claro. Que sostienen que Dios le dio la capacidad a todo lo que ha creado para poder desenvolverse de manera autónoma. Y lo dejo ahí, el Lo dejó deísmo, ahí. ¿no? Pero eso no enseña la Biblia no enseña eso. Podemos ver en Exactamente. Génesis, en Salmos, Mm. en todos esos pasajes, capítulos y obviamente libros enteros, en Job sobre todo, Sobre se, todo. se puede ver ahí. Incluso Jesús mismo cuando decía, ¿no? Ven cómo Dios hace crecer, Mm. ¿no? Las plantas, todo eso, ¿no? Entonces habla Mm. que no solamente Dios le da existencia a las cosas, sino Mm. la sustenta. Así. Entonces un cristiano que diga que es una persona que tiene en alto la autoridad de las escrituras, no podría Va a sostener encontrar un un choque choque muy, ahí muy fuerte. fuerte, ¿no? Una total Un cristiano antítesis. evolucionista es muy Es complicado. A ver. complicado, tendría que él decidirse, o soy deísta o Ah. soy un cristiano bíblico que tendría que abandonar esta teoría, ¿no? Entonces, Mm. no se puede. Entonces, creo que eso sería, ¿no? También una manera de refutarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, todos han escuchado acerca del origen de las especies. Eso lo escribió Charles Darwin. Y bueno, eh, tal vez alguno de ustedes ha escuchado acerca del libro negro.
¿no? O la caja negra también. Pero bueno, ha tenido varias traducciones. Pero Michael Behe escribe acerca de la caja negra de Darwin. Oh, La caja negra de Darwin. título, ¿no? Entonces, Michael Behe llega a demostrar lo que tal vez Darwin había desafiado. Él decía que en la teoría evolucionista, obviamente, mencionaba que la especie tendría que ir cambiando poquito a poquito, ¿no? Cada uno de ellos tenía que hacer un cambio poquito, no era un cambio abismal, ¿no? Y que si se encontraban cambios abismales, por así decir, entonces su teoría se venía abajo, ¿no? Entonces no había un elemento o un organismo que sea pues completo, por así decir, sino ha tenido sus ciertas transformaciones. Pero Michael Behe descubre que hay moléculas, que hay estas, le va a llamar descubrimientos, ¿no? Bioquímicos, son descubrimientos bioquímicos, y llega a demostrar que hay toda una serie de moléculas que existen por sí mismos con inteligencia propia, con una capacidad propia y con programación propia, y ahí está un poco, por eso la caja negra de Darwin, ¿no? El hecho de refutar esto que Darwin había mencionado, ¿no? Entonces, Darwin puso también su parámetro, aunque lo puso un poco difícil, ¿no? A ver si se encuentra, dice, ¿no? Pero bueno, y Michael hace ese trabajo de encontrar esos organismos que tienen su propia capacidad innata y que subsisten de esa forma, de esa manera congruente, con capacidades propias, inteligencia propia, Claro. y ya no había más reducción a ellos, sino que eso era toda la capacidad que tendría de desarrollar, y eran pequeñísimos. Entonces, encontramos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos una mente inteligente. Los cristianos podemos decir, sí, hay una mente que diseñó absolutamente toda la creación. Es algo magnífico. En el principio, dice el Génesis, que bien hacía mención Diego, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, eso es el poder creativo de una mente creativa. Hay un diseño maravilloso, ¿no? Que Dios ha hecho posible. Es como, alguien lo puso así bien sencillo, ¿no? El caso del relojero, el reloj y el relojero. Recordarás eso, Diego, ¿no? Ujú. Es decir, detrás de un reloj hay un relojero, De hecho que sí. ¿no? Entonces, alguien creó ese reloj. No salió de No así de la salió nada. de la nada, del azar. O sea, el azar no puede producir una cosa Es como como si una lavadora dijera: yo evolucioné y ahora soy un robot", ¿no? sí, imagínate. Entonces, eso es algo que nos lleva a pensar acerca de por qué tanto empeño en muchos, bueno, un grupo de científicos, por así decir, que insisten en ello, ¿no? Que insisten en esto, y algunos han tratado de contraponer la fe o contraponer la escritura a la ciencia. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas de ciencia, pero la Biblia no es un libro de ciencia, No lo es, pues, no claro. es un libro de filosofía. Tiene filosofía, pero no es un libro de filosofía. El libro tiene poesía, pero no es un libro de poemas. Es un libro que Dios nos ha dejado toda su revelación para la humanidad. Y en esa revelación nos muestra claramente que Él es el creador. Y no solamente el Génesis, vayamos más al Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento podemos encontrar en Colosenses 1, 17, 18, que dice, todas las cosas por Jesús, por Cristo, fueron creadas. Y todas las cosas por Él subsisten, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Y entonces nos está hablando que el Creador obviamente es aquel Dios todopoderoso, aquel que vino a esta tierra, aquel que se hizo hombre. Ese es el Creador. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El Padre es creador. El Espíritu Santo es creador. Dice el Génesis 1, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas.
la palabra que está usando es aleteo. Dice que el espíritu como que aleteaba O sobre sea, él, como una paloma. como una paloma, ¿no? Ya la imagen de la paloma, ¿no? Y vemos al Padre actuando en la creación, vemos al Hijo actuando en la creación, vemos al Espíritu actuando en la creación. Entonces la creación valga esta Forma redundancia, fue formada por nuestro Dios trinitario. trinito, o sea, Dios trino. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios uno es. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es algo que a veces les es difícil a muchas personas entender. Adoramos a un solo Dios. Oye Israel, le dijo en el Antiguo Testamento, así el Señor Dios Todopoderoso. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Cuando Jesús está en el Nuevo Testamento y le pregunta sobre el más grande mandamiento, ¿cuál es el mandamiento más grande o más principal? Jesús le lleva a decir lo mismo, lo que está escrito aquí en el Deuteronomio también. El más grande mandamiento y les habla acerca de amar a Dios con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos un Dios maravilloso que no solamente nos ha creado, que no solamente nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, sino que nos ha dotado con recursos importantes para el desarrollo de nuestra vida. Y una de las cosas importantes de las cuales nos dotó fue el libre albedrío, la decisión de tomar nuestras propias acciones por nuestras propias elecciones, ¿no? Y considerar que si Dios nos hizo, nos deja también a la libertad de nuestras decisiones. ¿Qué Dios para más maravilloso? Podemos confiar en este Dios. Así que yo les animo a ustedes, jóvenes, ¿no? Profesionales, ama de casa, ¿no? Escolares, universitarios, escudriñen la Escritura, la palabra del Señor. Van a encontrar una fuente maravillosa de lo que significa el Creador con toda su creación. Por supuesto que el evolucionismo tiene su lugar, pero no puede responder a las preguntas de fondo y de las más trascendentes que el alma necesita. Esas preguntas trascendentes del alma, del ser, el ser moral que tiene una persona, eso es una obra creadora de Dios. Así que Diego, si todo fue creado por Él y para Él, ¿para qué Dios nos creó? Para su gloria, ¿no? Y justo la Biblia habla de eso, ¿no? De la imagen de Dios, cómo Dios nos creó a su imagen, ¿no? Y algo que recuerdo también, porque yo vi este tema de la evolución también en la universidad, Ujú. recuerdo que leí un libro acerca de posturas contrarias, o sea, cómo teólogos debatían este tema. Había creacionistas de tierra joven, de creacionistas de tierra vieja, Sí. habían también los que postulan el diseño inteligente y Mm. también había una, Deborah Harsma, que era una creacionista evolutiva. Mira. Tiene su ministerio incluso, ¿no? Mm. Pero se hablaba también de Hugh Ross, es el que sostiene, ¿no? El asunto de los millones de años en la creación. Obviamente puede haber gente que pueda tener bastantes cosas en contra de esto, pero también está otro que era Ken Ham, que es bastante polémico, ¿no? Bastante frontal en sus debates, pero eso tiene tierra joven. Pero Claro. algo que yo tengo que confesar, yo principalmente, que esta es una confesión en vivo y en directo. Muy bien, vamos con la Mi confesión. confesión es que yo en la universidad hubo un tiempo muy breve en el cual yo abrí la puerta para aceptar que podía yo creer en la evolución siendo cristiano, Ujú. pero no lo hice. ¿Por qué? Bueno, no llegué, mejor dicho, a tomar esa decisión. ¿Por qué? ¿Cuál fue mi razón? Ujú. Y fue el asunto de la muerte. Porque si aceptamos que hubo una evolución, tendríamos que aceptar que hubieron un montón de seres que murieron antes. Y la Biblia enseña que la muerte entró por un hombre. La muerte entró por la caída. La caída fue la que dio lugar a todas las muertes que podemos ver, ¿no? En el mundo animal, también en el universo, en el Entonces, cosmos. antes de Adán No, no hubo muerte. no hubo muerte porque estaba la presencia de Dios en su plenitud, en armonía y conviviendo con su imagen, que era el ser humano.
Pero cuando hubo esa ruptura de la relación con Dios, ahí es que las cosas empiezan a podrirse, como se puede decir, ¿no? Todo empieza a podrirse, todo empieza como se dice, degenerarse. Ujú. Entonces, la evolución enseña como un progreso, Así es. pero la caída que se enseña en la Biblia enseña que no hay un progreso, sino un deterioro. Hay algo que empieza a empeorar Ujú. en lugar de mejorar. Entonces, lo que podemos ver como seres tratando de sobrevivir, seres tratando de ajustarse al ambiente, eso es propio de un mundo bajo maldición, un mundo que está Ujú. deteriorándose. Ujú. Entonces, esas cosas me hicieron cuestionar el hecho de que yo estaba aceptando y también el asunto de pensar por qué algunos cristianos que sostienen la evolución dicen que creen en la resurrección de Jesús, que Dios puede dar vida a alguien muerto, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil que se crea que Dios le dio vida a un ser inerte como lo era Adán en la creación material que él tiene, ¿no? Entonces, y ahora también viendo el asunto de los robots, de la ingeniería avanzada que se puede ver en que nosotros como seres humanos hacemos con, ¿no? Con la tecnología y todo eso, a mí me resulta increíble que se cueste creer que Dios pueda hacer algo mucho más sofisticado con nosotros como seres vivos orgánicos, ¿no? Entonces, yo tenía mucho de esas preguntas porque una persona que niegue que Dios pueda dar vida a una masa material para que pueda ser un ser animado, un alma viviente, como se puede ver en Génesis, y diga que al mismo tiempo cree que Dios resucitó a Jesús, yo digo, ¿por qué no puede esto aplicar el mismo criterio Ujú. acá en la creación? Si Dios da vida a un muerto, ¿por qué no podría él hacer prácticamente lo mismo al crear al ser humano, que es el Dios de la vida? Se habla en toda la Biblia el Dios que da vida donde no lo hay, ¿no? Entonces, Ujú. y yo también tenía yo estas preguntas porque estaba con problemas también para el asunto moral. ¿Por qué el asunto moral? ¿Por qué? Porque la evolución enseña que todas las deviaciones morales vendrían a ser vestigios de una antigüedad primitiva, no un asunto, digamos, una ruptura de la ley de Dios, nada de eso, sino simplemente, esta persona tiene este problema, digamos, sexual, por ejemplo, o de esta desviación porque o le gusta matar a los demás, ¿no? Porque tiene un pequeño vestigio primitivo que le ha quedado de, ¿no? De, no sé, pues de sus secuencias genéticas, todo eso. Entonces, esa clase de explicaciones, esa clase de cosas le quitan responsabilidad al ser humano y responsabilidad que se puede ver a lo largo de la Escritura y en la Biblia. O sea, si uno se dice cristiano, Ujú. tiene que aceptar que los problemas morales que Ujú. tenemos no son porque tenemos vestigios de un homínido, ¿no? Yo tengo mi vestigio de un Homo erectus o de un neandertal que tenía ciertos problemas sexuales, ¿no? Ujú. Claro. No, sino es porque somos seres caídos, Así que es. estamos en constante lucha para obedecer a Dios, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tenemos que nosotros como cristianos entender es que la historia que presenta, la antropología, mejor dicho, que Ujú. presenta la evolución, no da lugar o cabida a una ética cristiana. No puede hacerlo. Es incapaz de poder hacer eso. Y también otro asunto es que detrás de esta creencia de que se puede aceptar que hay un Dios que creó todo por medio de la evolución, niega la enseñanza bíblica de que Dios no solamente sostiene la existencia de lo que ha creado y de los seres vivos, sino también que Él está en permanente preocupación y trato con el desarrollo que tiene estos Ujú. organismos. Es decir, Mm. no solamente Dios crea una planta, Claro. sino Él hace que siga formándose más plantas, sigan creciendo, sigan teniendo hojitas, sigan teniendo forma. O sea, Dios es el que permite eso. Nada puede existir de manera autónoma. Ujú. Pero lamentablemente lo que sostiene que sí puede existir las cosas autónomas es el deísmo, con D, ¿no? El Claro. deísmo, Deísmo. que es esa teología no cristiana que pretende enseñar que hay un Dios que creó un universo autónomo, pero se desentendió de él, y a veces simplemente interviene, ¿no? Según algunos cristianos, para poder justificar que haya milagros, tienen que decir eso, ¿no? Pero hay un teólogo Mm. que sostiene que lo que los científicos llaman leyes naturales son simplemente un lenguaje
que le han impuesto a la regularidad que se ve en el universo. Este teólogo se llama Bernd Poitras. Bernd Poitras escribió un libro llamado Interpreting Eden, Interpretando Edén, ¿no? Que todavía no ha sido traducido, pero sería genial que alguien lo traduzca. Pero la cuestión es que él sostiene que lo que generalmente las personas llaman leyes, no son leyes, sino son regularidades que manifiestan lo fiel que es Dios al sostener el universo, o sea, la fidelidad de Dios. Eso es lo que se ve en el universo. Por ejemplo, lo que las personas llaman leyes sería como si un científico vería a una pareja levantarse todos los días a las 7:30 de la mañana. Él dice, estos ancianitos se levantan todos los días a las 7:30 de la mañana. Entonces, es una ley que se levanten a las 7:30 de la mañana. Pero ¿qué pasa si un día esta pareja se levanta a 5:30 de la mañana? ¡Oh! Ha roto la ley, no puede ser. No, sino que simplemente hay un evento importante al que tienen que asistir y tienen que tomar un avión. Entonces, por ese evento importante, ellos han roto ese patrón, entre comillas roto, porque ellos tienen todo su derecho, porque es su vida, ¿no? Entonces Dios puede hacer eso también. Dios puede hacer que algo que es una regularidad deje de ser regular por un breve momento, lo que se podría conocer como un milagro. Un milagro sería algo que deja de ser regular por un momento, ¿no? Claro. Entonces, eso tendríamos que ver a las personas que niegan la posibilidad de los milagros también, ¿no? Que lo que llamamos leyes naturales no son algo inescapable, algo fijo, Claro. algo eterno, sino son simplemente una manifestación de la fidelidad de Dios al sostener el universo, ¿no? Sería la manifestación ordinaria del señorío de Dios sobre su universo. Y los milagros serían la manifestación extraordinaria del señorío de Dios sobre el universo. Ordinario, extraordinario. Claro. Otra de las cosas que podemos decir con respecto también a la evolución es que estas abruptas discontinuidades del registro fósil. Exacto. Hay una gran cantidad de fósiles, es verdad, pero unos vacíos enormes entre tiempos, eras, como la queremos tal vez, la queramos ver, ¿no? Otro problema que tendría la evolución es el origen de la información biológica, que tiene que ver con el ADN. Y el ADN, el otro día lo mencionabas tú a Collins, ¿no? Francis Collins, Francis el que Collins. también, el que también formó la vacuna para el COVID, ¿no? Exactamente. Entonces, él, en sus estudios y en todo ello, comienza también a tener un desarrollo distinto que y luego se convierte en un teísta, ¿verdad? Sí, él es cristiano actualmente. Y ahora es cristiano. Bueno, primero fue teísta y bueno, él nos habla de de ese trabajo del ADN que es toda la información que hay ahí. Es un elemento pues con tanta inteligencia, con tanto diseño, produce las proteínas, el AR, ¿cómo es? ADR, ¿no? Ajá. El ácido ribonucleico, ¿no? O el disóxido ribonucleico que aprendimos en el colegio, ¿no? Pero que produce las proteínas, ¿no? Y esa es una fábrica de producción. Y esa fábrica de producción hace posible todo el desarrollo de nuestra ADN. Así que uno en el ADN ya sabe qué color de ojos va a tener, qué enfermedades va a tener, qué características va a tener esa persona. Y eso no es producto de la evolución. Entonces, la evolución ahí entonces queda bastante lejos de explicar o de poder resolver estos problemas. Y el otro es el origen de la información. Esto se llama epigenética, que el mismo ADN, con toda esa información que tiene, queda también influenciado por ciertas cosas de energías u otro organismo que son concernientes ya a los espacios y a los ambientes propios donde desarrolla una persona. Y esa epigenética, ¿no? Le da una característica de que usar algunas cosas y otras cosas no usar. Tampoco la evolución puede responder a la epigenética. Y la información del diseño universal, de repente, ¿no? Esa intuición que tenemos todos. Todos tenemos una intuición de un diseño. Y bien lo dice la Escritura también, la palabra del Señor, ¿no? Si
queremos saber si Dios existe, una de las formas de saber si Dios existe es que pueda ver la creación. La creación da testimonio de que Dios existe. Por lo tanto, entonces tenemos ahí algunas cosas que la evolución todavía no está respondiendo como debiera ser para sus propios elementos científicos. Yo diría que el problema no es creacionismo versus evolución. Yo creo que el problema aquí es evolución frente a evolución, porque el creacionismo grandes ventajas tiene, grandes respuestas tiene a todas estas preguntas que el ser humano se plantea. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos un Dios creador, diseñador de todas las cosas. Tenemos unos textos bíblicos, Sí, tal vez, justo acá quería leer. que querías compartir, Diego. Sí, hay un pasaje de Salmos, Salmo 104, 29, 30, y habla acerca de cómo todo se sostiene por el Espíritu de Dios, ¿no? Acá dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Se puede ver acá en muchos salmos, ¿no? Salmo 147 también habla de eso, que es por la providencia de Dios, es por la manera como Dios sostiene, ¿no? Sustenta todas las cosas, que todo puede existir, todo puede desenvolverse, todo puede desarrollarse. Es decir, no hay nada que exista de manera independiente de Dios. No se puede, es imposible. Ahora, algo que quería mencionar para ya poder cerrar el asunto, Bueno. es que algo que tienen que recordar muchos que han estudiado también filosofía de la ciencia, y es que, como lo mencioné, Karl Popper era un filósofo de la ciencia y él decía, si uno no puede falsear su teoría, ya ha dejado de ser científica, porque la ciencia tiene que estar abierta a desafíos y cambiar, estar dispuesta a ser desechada por una mejor explicación. Pero uno que se cierra y dice, no, esto tiene que ser así, esta es la teoría máxima, acá ya no se puede avanzar más, esto ahí se queda, entonces eso se ha vuelto un dogma. Y lamentablemente en el evolucionismo hay muchos dogmáticos, ¿no? Y para que la ciencia pueda progresar, ¿no? El avance científico pueda progresar, tiene que poderse plantear nuevos paradigmas, ¿no? Porque los paradigmas en sí son también una manera de ver la historia de la ciencia por parte de Thomas Kuhn, que era un filósofo de la ciencia también. Él dijo que lo que se tiene que ver en el mundo científico es que hay paradigmas, modelos explicativos. No hay explicaciones exhaustivas del universo, sino modelos para explicar ciertos fenómenos. Que un científico haga de un fenómeno que ve en la actualidad algo universal y que siempre ha sido así, lo crea, ¿no? Crea que siempre ha sido así, eso ya es una filosofía, una creencia que él tiene. Ya no es algo científico. Está aplicando filosofía, ya no está haciendo ciencia. Está simplemente presuponiendo algo de lo cual no tiene cómo comprobarlo. Está asumiendo lo que trata de probar. Y eso no se puede considerar científico. Bueno, podemos decir entonces, Diego, que la ciencia no niega a Dios. No niega, definitivamente. La ciencia no niega a Dios. Tenemos, por ejemplo, la muerte térmica del universo, ¿no? Esto le decíamos el otro día también, la ley de la termodinámica, esta segunda ley de la termodinámica, que nos habla que todo tiende al desgaste, ¿no? Que las cosas se van desgastando y necesitamos una fuerza que nos pueda, una fuerza externa, que pueda renovar aquello, ¿no? Lo otro que podríamos decir es acerca del beneficio de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, ¿qué nos dice? Que en un momento preciso, exacto, existieron, ¿qué cosa? El tiempo, ¿qué más? El espacio y la materia. Entonces, la ciencia no está negando a Dios. Dios ha creado exactamente todo eso, que el tiempo, el espacio y la materia, en un momento Dios dijo y fue hecho. El Big Bang no niega a Dios, si bien es cierto, más bien afirma que hay un inicio, y entonces por eso que hay teístas. El Big Bang habla de que hubo un inicio, un principio. Y Dios dice, en el principio creó Dios, ¿no? Y así, el ajuste fino, esas constantes que tendrían que estar milimétricamente cada uno ajustadas para que pueda surgir la vida. Y ya hemos dicho la biología. Estimados amigos, hay mucho que hablar hay todavía. mucho que hablar aquí, pero solamente quiero decirles que si Dios dijo,
hágase la luz en el Génesis y fue la luz, es que la luz disipó las tinieblas. Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy la luz del mundo. Y ustedes pueden confiar en la luz que es Jesucristo. Jesucristo puede traer a sus corazones una luz maravillosa. Jesucristo puede traer a sus mentes una luz esplendorosa. Jesucristo es el dador de vida. Y ustedes pueden confiar en Jesús, porque Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Síguele a Jesús, tendrás la bendición de su guía, su dirección y por supuesto las bendiciones enormes que tu alma puede tener. Qué bueno poder llegar de repente a este final diciéndole a nuestros amigos que nos sigan sintonizando, pero estamos ¿dónde? En Argumentos Televida, Sí. donde la fe Cobra vida. cobra vida. Pueden Muy vernos en bien. nuestras redes, ya saben, ya en las redes sociales, ¿no? Televida.pl y para YouTube, Televida PL. Muchísimas Muy gracias. bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por su atención.